Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saludo en este momento, en este video, para seguir compartiendo acerca de estos términos que hemos estado utilizando como circuncisión e incircuncisión, donde el apóstol Pablo hablaba y mencionaba que había dos evangelios, que a Pedro le había sido dado el evangelio de la circuncisión y a él le había sido entregado el evangelio de la incircuncisión. Y hay una infinidad, o hay un abismo de diferencias entre uno y otro. Por eso es tan importante que nosotros podamos comprender esas diferencias y saber de qué lado estamos en la historia, cómo el mensaje nos atraviesa, cómo el mensaje nos alcanza. Entonces el apóstol Pedro tenía un mensaje que es el que actualmente el 90% de la gente ha recibido y ha entendido y ha adoptado como la verdad que ellos creen por la información que han recibido. Pero es importante que podamos tener la mente de Cristo y entender realmente las diferencias y por qué el apóstol Pablo predicaba un evangelio diferente, que es el que nos compete, pero que a su vez nos fue ocultado por siglos. Entonces, que Dios nos ayude y nos revele, nos haga entender la dinámica del nuevo pacto, para que sepamos lo maravilloso que se nos ha entregado. Pedro se basaba en creencias totalmente obsoletas, caducas, creencias que quedaron desactualizadas después de la obra de la cruz. Pedro se quedó con todo lo que vio, al igual que el resto de los discípulos y apóstoles, con todo lo que vieron y experimentaron antes de la cruz. De hecho, usted se dará cuenta que muchas de las parábolas que el Señor Jesús les habló antes de la cruz, ellos no las entendían. Ellos no comprendían la profundidad a la cual Jesús les quería llevar. Pero después de la cruz empieza a haber un tiempo nuevo que inclusive ellos tampoco alcanzan a comprender. Para esto fue elegido el apóstol Pablo y le fue dado, le fue entregado una nueva dispensación, un nuevo tiempo, una revelación del nuevo pacto. Las profundidades, los alcances. Por eso que el apóstol Pablo habla de sabiduría, de las riquezas inescrutables, de los misterios. Toda la prédica de Pablo tiene que ver con ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. El mensaje de Pablo estaba dirigido a la mente, al espíritu, al ser. Hasta ese momento todo estaba basado en el hacer, y ahora en el nuevo pacto es enfocarnos en el ser, en lo que ya somos en Cristo. Mire, Hebreos 9:9, en esto se basaba el apóstol Pedro y sus creencias obsoletas y pasadas de moda, aunque suene fuerte, era así. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica tal culto. O sea, todo lo que se practicaba no te iba a ayudar a esa perfección, entre comillas, exigida por el sistema hasta el día de hoy, por el sistema y el sistema de creencias que ellos tenían. Versículo 10, ya que consiste, ¿en qué consistía la prédica de Pedro y el resto de los apóstoles? Ya que consiste solo
en comida, externo, bebida, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. O sea, todo se basaba en actos sacrificiales, en acciones superficiales que tenían que ver con la carne, con la vestimenta, con lo que se comía, pero no tenía que ver con el ser. Era un evangelio que tenía que ver con sacrificios, no con la fe. Entonces, dice el apóstol en Hebreos, y esta carta estaba dirigida a los hebreos para que trataran de alguna forma de entender el concepto que estaba tratando de comunicar el apóstol. Dice, impuestas eran todo lo que se predica desde la perspectiva de Pedro se impone. Es una imposición cuando el evangelio del nuevo pacto, todo te es lícito, aunque no todo te conviene, pero todo te es lícito. La gracia te habla desde la libertad. La circuncisión te habla desde las prohibiciones. Es decir, cosas que te imponen. El sistema religioso te impone. Es tremendo esto. Verso 11. Pero estando, ponga atención, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Pero estando ya presente Cristo, todo lo que tiene que ver con circuncisión es obsoleto. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros estamos total y absolutamente bendecidos con toda bendición. O sea, usted no necesita la bendición de nadie. El mensaje de Pablo, si usted tiene una Biblia y quiere buscar 2 Corintios 5:16, él decía, a nadie conocemos según la carne. O sea, nosotros nos enfocamos en el tesoro, no en el barro. El tesoro, todo hombre y mujer es un tesoro. ¿Por qué? Porque ha sido redimido por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Ese Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces hay una diferencia abismal. Dios a usted no le mira sus acciones, Dios mira el tesoro, Él mira al Cristo que usted lleva adentro. Y en la medida que usted entienda que es portador de un Cristo, usted va a actuar en consecuencia. Vamos camino hacia una perfección en la medida que descubrimos el potencial, el tesoro que tenemos adentro. Mientras que Pedro predicaba el afuera, normas, imposiciones, ritos, sacrificios, Pablo hablaba de libertad. Pablo hablaba de que en Cristo ya no se conoce a nadie según la carne, sino que tenemos una conexión espiritual libre, gratuita, maravillosa, una comunión íntima con el Padre que no tiene intermediarios. Nadie es más que nadie. En Cristo todos, absolutamente todos, somos un cuerpo, pero también una nueva criatura. Y en la medida que entendemos esto, entenderemos que somos un Cristo en esta tierra caminando hacia la perfección. Gracias, bendecidos por siempre, y espero que estas breves enseñanzas le hayan servido de algo. Bendecidos con toda bendición. Hasta la próxima.